Y vamos a ponerles en contexto a ustedes sobre el caso del expresidente Donald Trump, como ustedes saben, encontrado culpable en este juicio penal que se le sigue en Nueva York. Vamos a compartir con ustedes lo que se conoce hasta este minuto sobre este caso histórico. Veamos. Los jurados del juicio penal en Nueva York contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, determinaron que el magnate es culpable de los cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales para proteger su carrera presidencial en 2016. El exmandatario afrontaba 34 cargos, todos relacionados con el reembolso a su abogado por pagar en 2016 un total de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar una supuesta relación sexual en 2006. Una vez conoció el resultado, el expresidente arremetió contra el proceso y lo calificó de amaño. El juicio fue un amaño y una gran vergüenza. El veredicto real lo dará el 5 de noviembre el pueblo de Estados Unidos. El republicano se convirtió en el primer exmandatario de la historia de Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal, así como el primer candidato de un partido importante que se postula a la presidencia siendo declarado un delincuente. Amigos, como ustedes saben, el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable en este juicio penal. Tenemos como invitado el día de hoy al abogado Rafael Peñalver para que nos brinde su opinión sobre lo que sigue ahora en este caso. Doctor, buenos días, bienvenido. Marjorie, buenos días. Muchas gracias por la invitación a estar en el programa. Vamos a hablar desde el principio. Donald Trump dijo que este juicio en su contra era un juicio político y que estaba amañado. ¿Cuál es su opinión sobre este veredicto final? Mira, yo me opuse a que este fuera el primer juicio que rompiera la tradición norteamericana de no encausar a un expresidente. La razón que pensé que el tema de este juicio no era de la altura que debería ser para romper esa tradición que le ha traído tanta estabilidad política a Estados Unidos, especialmente cuando tenías otros 3 casos pendientes que de verdad van al corazón de lo que es la democracia. El caso del día 6 de enero, donde Trump trató de quedarse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones. El caso de Georgia, donde él intentó presionar a los oficiales de ese estado para que le fabricaran 11,000 votos para él poder ganar el estado a pesar de que perdió el voto popular. Y por último, el caso de Mar-a-Lago, donde se quedó con documentos de la más alta clasificación y después se negó a entregárselos a los archivos nacionales y hasta le pidió a sus empleados que escondieran las cajas, que movieran los documentos para que no fueran encontrados. Esos 3 casos sí, en mi opinión, levantan o suben a la altura que haría falta para romper esa tradición presidencial. Pero el hecho es que el caso de Nueva York, por sencillo, por simple o por fuera de todo ámbito constitucional, era un caso sobre un delito de la ley de Nueva York que prohíbe la falsificación de documentos para tratar de hacer un fraude electoral. Y fue convicto de eso. Anoche su abogado decía que iban a apelar lo antes posible este veredicto de culpabilidad en su contra. ¿Cuáles serían las posibles sentencias contra el expresidente de los Estados Unidos? La apelación es factible y yo creo que hay cierta base para que una corte de apelación pues, pueda revertir este caso. Ahora, el próximo paso sería el día 11 de julio, Correcto. Cuando viene la sentencia. El expresidente tendrá que comparecer otra vez frente al juez Juan Merchan para que el juez le imponga sentencia. Y esa sentencia puede ser desde un máximo de 20 años de cárcel, cosa que lo dudo mucho que se le vaya a poner cárcel, hasta una probatoria o simplemente un regaño, una advertencia de que esto no vuelva a ocurrir. Yo creo que lo más probable es que caiga entre una probatoria y una sentencia suspendida. Quiere decir que es posible que el juez le ponga 1 año de cárcel, 2 años de cárcel, pero que diga que se va a suspender esa sentencia si él sigue la probatoria y cumple con los términos de la probatoria, pues eso quedaría resuelto.
pero sin duda el candidato Trump está haciendo todo lo posible para perjudicar su propio caso. Ayer, saliendo de la corte, insultó en una forma Sí. de verdad terrible al juez que lo va a sentenciar. Está difamando al sistema jurídico norteamericano. Yo no sé quién lo está aconsejando, pero si alguien lo está aconsejando, está haciéndole un gran mal al expresidente Trump. Sí, justamente veía que 13 veces había violado la ley Mordaza y que le estaba haciendo el trabajo aún más difícil a sus abogados. Vamos a hablar un poco acerca de las implicaciones que pudiese tener en esta carrera a la candidatura por llegar de nuevo a la Casa Blanca. Justamente la fecha de la audiencia está muy cercana con lo que sería esta Convención Nacional Republicana. ¿Puede influir en los votantes este veredicto en contra del expresidente? Yo creo que sí, y creo que cuando se habla de que Trump va a ser el candidato republicano con toda seguridad, yo tengo mis dudas, porque el Partido Republicano siempre ha sido el partido de la ley y del orden. Y ahora de pronto tener como candidato a una persona que ha sido declarado un delincuente, y delincuente porque trató de cometer fraude electoral, eso tiene consecuencias mucho más allá de la presidencia. Eso tiene consecuencias en los candidatos republicanos al Senado, en los candidatos republicanos a la Cámara de Representantes. Y yo creo que vamos a ver, vamos a esperar las encuestas de los próximos días, pero la última encuesta que se hizo hace 3 días atrás señalaba que aún dentro de esa base sólida republicana que tiene Trump, un 6% de esa base decía que no votarían por Trump si era convicto en este caso. Y yo creo que un 6% de esa base puede traducirse a un porcentaje mucho más alto en el electorado general. Yo creo que el Partido Republicano quizás empiece a ver a otras alternativas, un Marco Rubio, una gobernadora Nikki Haley, un gobernador Ron DeSantis, que quizás puedan hacer una mejor, tener más posibilidades de triunfo en noviembre. Veíamos que el equipo de campaña del presidente Biden decía que nadie estaba por encima de la ley. Hablemos un poco de las reacciones, en especial del propio expresidente que se vio bastante contrariado con lo que fue el veredicto final. ¿Se esperaba esto, la defensa, o realmente fue una sorpresa el resultado de este juicio penal? La fiscalía presentó un caso sólido, extremadamente sólido. La defensa casi no presentó defensa porque no tenían defensa. La situación es que, en mi opinión, ayer fue un día muy triste para la nación norteamericana, pero al mismo tiempo, un día grande para ratificar, confirmar los valores de esta sociedad, donde dice que no hay nadie por encima de la ley, que las instituciones perduran a pesar de todos los insultos y además de todos los intentos del expresidente Trump de desprestigiar al sistema judicial, y se convocó a 12 ciudadanos. No fue el presidente Biden, que no tuvo que ver nada con esto, ni fueron los líderes políticos los que condenaron a Trump. Fueron 12 ciudadanos de Nueva York que estuvieron 7 semanas oyendo evidencia, escuchando a testigos, y al final decidieron en una forma unánime que los 34 cargos que se tenía Trump los encontraron culpables de todos los cargos. Ahí sí es verdad que fue una sorpresa. Yo pensé que a lo mejor habría cierta división, que iba a ser culpable en unos y en otros no, pero no. El jurado encontró que los 34 cargos justificaban una condena. ¿Cuál a su juicio de estos 34 cargos en los que fueron encontrados culpables al expresidente Donald Trump es el más grave? Y en todo caso, ¿existe un vacío legal en el sistema de justicia de los Estados Unidos cuando es encontrado culpable, pero no lo inhabilita para llegar a la presidencia de este país? Bueno, es que la Constitución norteamericana solamente pone 3 condiciones para que una persona sea presidente. Una, que haya nacido en los Estados Unidos; otra, que haya vivido 14 años en Estados Unidos; y tercero, que sea de por lo menos 35 años de edad.
no pone una condición de que la persona no pueda tener un récord del delictivo, y simplemente la Constitución le deja a los ciudadanos para que ellos tengan la última palabra. El hecho de que haya sido convicto no descalifica a Trump de poder seguir aspirando a la presidencia y aún de servir como presidente. En el peor de los casos, si fuera encarcelado, Trump podría gobernar desde la cárcel. ¿Esto invitaría o sentaría un precedente a hacer una revisión a la Constitución de este país? Es que volvemos, la Constitución tiene mucha fe en lo que diga el pueblo. Si el pueblo quiere tener un delincuente en la Casa Blanca, pues el pueblo dicta. Y yo espero, yo creo de verdad que lo de ayer va a causar un terremoto político. Yo no soy de los que creo que sí, al principio va a haber esa base fuerte de Trump que va a interpretar esto como un asalto político. Yo no lo veo así a largo plazo. Yo creo que esto le perjudica a Trump enormemente y puede causar un cambio en lo que sería en la convención republicana. Y también creo que esto puede tener coletillas hasta también en el Partido Demócrata, porque Trump ha estado beneficiándose de estar aspirando en contra de Biden, y Biden ha estado beneficiándose de aspirar en contra de Trump. Uno se ayuda al otro, increíblemente, pero ese es el balance político del momento. Si el Partido Republicano opta por buscar un nuevo candidato, una cara fresca, eso quizás lleve al Partido Demócrata a hacer lo mismo. Vamos a hablar un poco acerca de lo que fue la estrategia de la defensa en estas semanas que ha durado este intenso juicio contra el expresidente. Algunas personas han atrevido a decir que era demasiado ilógico que la defensa pudiera hacerle creer al jurado que el ex abogado de Trump, Cohen, pudiese pagarle a la actriz porno Stormy Daniels sin el conocimiento de Trump y además sin el deseo de que se le hiciera el reembolso. ¿Fue esto un error en la defensa? Fue una mala estrategia y yo creo que estuvo dirigida por Trump, que estaba viendo esto como otro evento electoral y no como un juicio penal. Él trató de negar que esta relación con Stormy Daniels había existido cuando toda la evidencia era que había sido cierta la relación sexual, y después no había quien se creyera que el abogado de Trump, Michael Cohen, iba a sacar de su propio bolsillo $130,000 para impresionar a Trump de su lealtad hacia él. Que Y que nadie hace después eso. Trump y que después Trump le había devuelto ese dinero como honorarios profesionales y le había duplicado la cantidad para compensar por los impuestos que Michael Cohen iba a tener que pagar. La defensa, en mi opinión, fue absurda, fue una defensa política. Trump pensaba que él podía engañar a los 12 miembros del jurado, dándoles otro discurso político de lo que él siempre hace, y no le funcionó. Así es, estaba descolocado en su actitud cuando conoció el resultado tanto él como la defensa. Doctor, gracias por acompañarnos. Fue un placer Muchísimas, hablar con usted. Feliz fin de muchísimas semana. gracias. Muchas Estábamos gracias, conversando Marjorie. con el doctor Rafael Peñalver, abogado, quien nos puso en contexto sobre esta noticia.